Muy buenos días, queridos hermanos, amigos. El pastor Giovanni Gómez de la Iglesia Bautista La Viña en la ciudad de Kenner hablándoles. Gracias una vez más por darme el privilegio de entrar a lo más íntimo de sus hogares en este precioso día. Hoy quiero dar un devocional y quiero compartir con ustedes algo que leí en esta mañana de un amado pastor de nuestra área, el pastor Fred Luter de la iglesia Franklin Avenue Baptist Church en el área de Nueva Orleans. Quiero decirle que este fue el mensaje que él dio a su congregación el día domingo a raíz de los sucesos que está pasando la nación aquí en los Estados Unidos. Quiero compartir con ustedes, así que por favor acompáñenme. Yo titulé el devocional Jesucristo, el único y suficiente. Yo creo que todos creemos y sabemos que Jesucristo es todo lo que necesitamos. Difícil creer que en estas 20 semanas de aislamiento de pandemia, hemos estado unidos tratando de evitar el contagio y la muerte de los unos a los otros. Sin embargo, esta nación ha sido afectada por otra epidemia que también es mortal, como lo es el coronavirus, y es el contagio de el racismo en este país. Por lo general yo soy una persona que se abstiene mucho de hablar de cosas de política y cosas que realmente no ayudan a la sociedad, ni mucho menos a la iglesia. Sin embargo, lo hemos vivido esta semana pasada cuando vimos el incidente en Minneapolis, donde un policía de raza blanca pone su rodilla sobre el cuello de un afroamericano hasta quitarle la vida mientras él pedía que por favor lo dejara porque no podía respirar. Tan importante es que la CDC nos ha enseñado a nosotros cómo lidiar con la pandemia del coronavirus. Nos ha enseñado a nosotros a cómo manejar para tratar de salir bien de esto. Pero es increíble ver también que muchos de nosotros tenemos que hacer un alto en nuestra vida e ir a aquel lugar que puede erradicar el racismo y todo pecado. Y vamos a eso, la palabra de Dios. La Biblia nos enseña a nosotros realmente. La gente, hermanos, está unida en la calle a una voz, gritando unificada, ya basta, es suficiente. Pero en medio de eso, legítimos protestantes, hay gente que tiene agendas escondidas en las cuales tampoco nosotros podemos tomar posición y pensar que están bien todo esto. No podemos decir que los medios justifican el resultado. Todo lo contrario, como hijos de Dios y como cristianos creo que debemos de ser muy prudentes. Tenemos que ser sabios en nuestra manera de vivir y expresar nuestros puntos de vista y creencias. Creo que como iglesia tenemos que tomar una postura y una postura clara y estamos en contra de todo pecado. La raíz del racismo es el pecado en el mundo, por lo cual Jesucristo es el único que puede erradicar el racismo. Las manifestaciones pueden ayudar para hacer entender a las autoridades, sin embargo, lo que es la violencia y la destrucción no es algo que nosotros podemos estar de acuerdo en ello. Por lo tanto, aun cuando pasa el tiempo nos damos cuenta lo que dice la palabra de Dios. En Génesis capítulo 1 dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y una de las cosas que tenemos que entender, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. El domingo yo decía en el sermón acerca de esto, que Dios es amor y por lo tanto tiene que haber amor en el hombre para poder reflejar la imagen y la semejanza de Dios. Y por la falta del amor, dice la palabra del Señor, el pecado se ha multiplicado hoy en día. Así que debemos de buscar a Dios porque Dios es amor. La palabra del Señor dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me llama la atención porque Dios amó tanto al mundo, esto incluye a todos los grupos étnicos, a todas las razas, por lo cual nosotros tenemos que entender muy bien, hermano, que debemos enfrentarnos juntos contra el racismo, contra los perjuicios, contra la injusticia. Debemos de ser intolerantes a la discriminación. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, a la preciosa vista de Él. Cada uno de nosotros somos preciosos delante de sus ojos. Entonces, ¿cómo podemos lidiar con el virus del racismo? Es bien simple.
y es bien importante que lo tengamos en mente. La palabra de Dios nos dice lo siguiente, 4 cosas que el hermano Fred mencionó en su mensaje y yo quiero compartirlas con ustedes. La primera que dijo fue, la vida es corta. Claro, la vida es tan corta que el hombre, hermanos, no sabe realmente qué tan corta es la vida. Ni usted ni yo sabemos cuánto vamos a vivir. Solamente Dios, el creador suyo y mío, el dador de la vida, es el que sabe el tiempo de cada uno de nosotros. El pecado ha entrado en el mundo y ha cortado la vida del hombre. Quiero decirles que esto empieza ahí. La idea de Dios que Adán y Eva vivieran para siempre, sin embargo, al venir y entrar el pecado en ellos, empezó a marcar sus días y empezaron a contárseles. Hermano, amigo que me estás viendo y escuchando en esta hora, el pecado te corta los días de vida. Nuestras vidas están llenas de recordatorios de que la vida es corta. Y me llama la atención porque si usted ve su mesa de acostarse, la mesita de noche está llena de pastillas, usted se da cuenta que su vida es corta. Si usted se ve lleno de arrugas cuando está en el espejo, si su estómago ya no es tan pachito o tan musculoso como era antes, cuando usted se cansa después de caminar 5 minutos, se está dando cuenta que la vida es corta. Y realmente, hermano, es un recordatorio de esto. Incluso cuando usted ve que algo, él dice la palabra de Dios, que la vida es como una neblina que desaparece. Y cada vez que alguien muere, sin importar de que tengan demasiados años o sean muy jóvenes, nos damos cuenta de que la vida es corta. Pensemos muy bien en esto. La vida es muy corta para andar nosotros haciendo cosas que no tienen sentido. La segunda cosa que dijo el hermano y mencionó en su mensaje y me llamó la atención es que debemos de entender que la muerte es segura. Oh sí, claro, al igual que la vida es corta, la muerte es segura. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos que escrito está que el hombre muera una vez y luego el juicio. La muerte es segura. Así que al igual que el hombre ha pecado y el pecado entró al mundo, hermanos, empieza la muerte segura para nosotros. La palabra de Dios dice que el pago del pecado, el precio del pecado es la muerte. Oye bien, la paga del pecado es la muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso debemos de entender, hermanos, que hay una cita que usted y yo no podemos cancelar y es la cita con la muerte. Usted puede cancelar su cita médica, usted puede cancelar su cita con el mecánico de su auto, usted puede cancelar su cita con su profesor, su maestro, cualquier otra cita, pero hay una cita que usted no puede cancelar y es la muerte. La muerte es segura. Y déjeme decirle, hermano, que usted puede hacer esto posible. Sabemos que nosotros llegamos, nadie puede evitar la muerte, todos vamos a morir. La vida es corta, la muerte es segura. Pero esto nos lleva al tercer punto que debemos de entender, que la vida es corta y la muerte es segura y la causa de ello es el pecado. El pecado, mire, así como el pecado entró a través de un hombre, la muerte también entró a través del hombre. El pecado es la causa, hermanos y hermanas, el pecado es la causa de por qué los ladrones roban, por qué los asesinos matan y por qué los racistas son racistas. A menos de que el hombre cambie su corazón y lo entregue a Cristo Jesús, no va a cambiar. Quiero decirle que podemos pelear por muchas leyes. Las leyes no van a cambiar al hombre. Lo único que puede cambiar al hombre es el corazón entregado a Cristo Jesús. Él es el único y suficiente capaz de poder cambiar el corazón del hombre. Pueden haber 1000 leyes de igualdad en esta nación o a través del mundo, pero si no está Cristo en el corazón del hombre y habita el pecado, de nada sirve. Volvemos al principio, lo que sucedía con el pueblo de Israel. Por eso el pecado, hermano, no importa, no va a ser a la policía buena, la ley no va a ser a la policía buena si hay pecado en ellos. La ley no va a ser, no va a ser a los jueces buenos si hay pecado en él. La ley no va a ser a la humanidad buena si no está Cristo en él. Piensen en lo que le estoy diciendo en esta hora. El pecado, hermano, no hace a nadie bueno. Solo es Cristo Jesús. La palabra de Dios dice, hermano.
una vez más, que por la falta de amor abundará el pecado. Entonces las personas malas no se convierten malas por las leyes, se convierten malas por el pecado que existe en ellos. Dentro de estas manifestaciones que hemos estado viendo esta semana, estoy seguro que hay personas legítimas que están protestando por las razones correctas. Sin embargo, en medio de ellos hay gente pecadora que no tiene escrúpulos, que no le importa realmente la vida de otras personas y exponerlos a la muerte. Hay agendas ocultas que usted y yo no podemos callarnos y no podemos dejar de denunciarlos como iglesia y como hermanos en Cristo Jesús. No es solamente levantar nuestras manos y pedir justicia social. No es solamente levantar nuestras manos y decir que está malo. Es realmente predicar el evangelio de la salvación que transforme el corazón del hombre. Quiero decirles esto, y esto me apasiona a mí, porque la gente cree que con las leyes va a cambiar la humanidad. Todo lo contrario, la humanidad va a cambiar cuando Cristo Jesús entre al corazón del hombre. Marca bien esto en tu mente. Si Cristo Jesús no está en el corazón del hombre, no importa la ley que venga al mundo, no va a cambiar al ser humano. En el mundo vamos a tener todas estas cosas, pero Cristo Jesús vino a este mundo no solamente a morir por los justos, no solamente por la injusticia social, ni no solamente por las cosas que están pasando. Él vino a morir por el pecado del mundo. Que quede esto bien claro. A menos de que se erradique el pecado, no va a haber paz. A menos de que se erradique el pecado, no va a haber justicia social. A menos de que se erradique el pecado, no va a haber, va a dejar de existir la discriminación y todos los pecados del mundo. Jesús no vino a ser un héroe político ni social. Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, que quiere bien y bien claro. Y termino con esto. Solamente Cristo Jesús es la cura. Escúchalo bien. Cristo es la cura. El regalo de la salvación y de la transformación del hombre es Cristo Jesús. Pablo lo decía bien claro en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, cuando él menciona, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estoy convencido que es la palabra de Dios verdadera la que va a cambiar el mundo. No es un presidente, no es un diputado, no es un congresista, ni es una ley judicial. Es la palabra de Dios penetrando en el corazón del hombre. Iglesia, nuestro trabajo es predicar el evangelio de la salvación. Y esto es importante. Las cosas viejas van a pasar y todas se vuelven nuevas. No importa la dolencia, no importa el pasado, no importa la adicción, no importa la condición. Jesucristo es suficiente y único y suficiente para rescatarnos de donde nos encontramos. Cristo es la cura para el alcohólico, Cristo es la cura para el adúltero, para el ladrón, para el asesino, Cristo es la cura para el racista. Cristo es el único y suficiente. En esta hora yo te dejo con esto. Si eres un hijo de Dios y tú estás buscando cómo hacer un abogado por la injusticia de este mundo, predica el evangelio. Dedícate a eso. Habla del amor de Cristo Jesús. Y piensa muy bien en lo que acabo de decir. Jesucristo es único y suficiente. Si el mundo recibe a Jesucristo como su único y verdadero Salvador, con eso basta. El mundo será mejor. No tratemos de cambiar el mundo con las leyes del mundo. Cambiemos el mundo con el amor de Dios y el amor a Dios de acuerdo a su palabra. Una vez más, yo soy el pastor Giovanni Gómez de la Iglesia Bautista La Viña en la ciudad de Kenner. Te invito a que medites en esta porción y que recuerdes, Jesucristo es el único, es suficiente. Y recuerda, Dios te ama y su iglesia también. Que Dios te bendiga y que tengas un buen día.